Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DekaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un video sobre los comandantes de recolección en el juego Empires Mobile, bien, de la empresa IGG. Este juego nuevo que están lanzando y en esta oportunidad les quiero traer esta guía, pero primero invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan el video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y todos aquellos que quizás no sepan cómo subir el árbol de talento para sacarle mejor beneficios a sus comandantes de recolección, lo puedan tener en cuenta a esta guía y así subir sus comandantes y hacerlo. Bien, vamos a ir al talento. Yo lo que recomiendo, principalmente para aquellos comandantes que ustedes van a estar usando solamente para recolección, le van a estar dando este papel o le van a estar dando esta sola función de recolección. Yo lo que les voy a recomendar es que ustedes suban al comandante a nivel 37, 40, creo que es ahí que les va a estar dando los puntos, porque si no me equivoco más o menos en la cuenta necesitamos un total de 41 puntos de talentos para el árbol de talento que les estaría armando en esta guía, para lo que son todos los comandantes recolectores. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer primero es, en mi opinión, venir hasta agradable, ya que nos da este punto, o sea, esta bonificación que es muy importante, que dice consigue 6% de recursos adicionales cuando este comandante, perdón, cuando este escuadrón del héroe, o sea, las tropas de este héroe terminan de recolectar, vamos a conseguir 6% más de recursos. Eso está muy, pero muy bien. Entonces para mí es muy importante al principio llegar aquí. Luego vamos a venir por supuesto por este lado y vamos a intentar subir hasta transporte, que nos va a estar dando un aumento a la defensa de las unidades del escuadrón. Y el objetivo final va a ser armas afiladas. Aumenta la velocidad de recolección de todos los recursos en las unidades de este escuadrón del héroe en un 5%. No sabemos si este porcentaje va a subir cada vez que le agreguemos un punto de talento y lo llevemos hasta 5, habrá que ver. Y esto sería opcional, ya que nosotros vamos a estar recolectando principalmente con unidades de asedio, porque tienen mayor capacidad de carga de recursos. Entonces tener un aumento considerable en la velocidad de marcha de estas unidades nos va a resultar de muchísima utilidad. Esto ya, si ustedes quieren, lo dejan aparte o lo agregan. Yo no utilizaría este punto ni este otro punto, y este tampoco lo utilizaría, porque la verdad que en un comandante que va a ser utilizado solo para la función de recolección, gastar muchísima experiencia y gastar muchísimos como es, recursos, por decirlo de una forma, en un héroe que va a ser utilizado con solo esta función, me parece que es en vano. Hay algunas excepciones, por supuesto, que las podremos estar tratando a continuación. Vamos a ver un poquito los comandantes, los héroes, perdón, es la costumbre del juego Rise of Kingdom. Tenemos a Cristina, que también es otra comandante de recolección. Yo la subiría de la misma forma, como ya les dije. Lo que vamos a ver es las habilidades. Aquí tenemos que este héroe, potencia de daño tiene 150, daño recibido por turno 150 dice. Lo que hace es que inflige daño a un objetivo e inflige daño extra a ese mismo objetivo, me imagino, por 3 segundos. La habilidad que nos interesa de este comandante, que vamos a estar utilizando con la función de recolectar recursos, es esta segunda habilidad, que dice aumenta la velocidad de recolección de madera en un 20%, la velocidad de recolección de comida y piedra en un 15% y un 15%. O sea, aquí tenemos un 20 por la madera. Tendríamos que usar principalmente este comandante quizás en recolección de madera, pero lo podremos usar en cualquiera de los otros recursos, no a tener desperdicio. Y también nos trae estas otras dos buenas bonificaciones a la recolección. Luego aquí tenemos que dice efectos de la habilidad, aumenta la carga de este escuadrón del héroe hasta un 30%, o sea, nuestras tropas van a estar llevando 30% más de recursos, más el 6% del árbol de talento, así que es muy importante. Luego aquí tenemos que lo que hace las unidades de este escuadrón, obtienen 2% de recursos adicionales, o sea, un 10% de recursos adicionales al completar la recolección, más el punto de talento que ya les mostré,
que nos da un 6%. O sea, vamos a estar obteniendo un 16% de recursos adicionales con este comandante, lo cual es muy pero muy bueno. Luego tenemos lo que es la habilidad de moral, que dice que las unidades escuadrón obtienen un 15% de recursos adicionales cuando, o sea, mejora esta habilidad aún más. Por lo tanto, este comandante está especial, o sea, es un comandante muy bueno para la recolección. Por lo tanto, me parece que se va a adecuar a ese árbol de talentos. No voy a estar dando todas las habilidades de todos los comandantes. Vamos, que si quieren lo hacemos por arriba. En el caso de Christine, tenemos estas habilidades, bien. Potencia de daño, la que nos interesa es esta segunda habilidad, en este caso también, que es lo que nos da la recolección. Aquí lo que es la carga, otra vez. Aquí tendríamos, aumenta la capacidad del escuadrón en un 2%, pero reduce el ataque. Bien, capacidad del escuadrón, 10% más. Y acá potencia de daño y reducción de la velocidad de marcha. Esta quizás no nos interesaría tanto, pero estas otras sí son muy buenas habilidades para recolectar. Lo que quiero mostrar a otros comandantes que quizás tendrían árboles de talentos diferentes y tendríamos que tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, el comandante Anubis y, si no me equivoco, el comandante Carter, ¿sí? Estos dos comandantes que son prácticamente idénticos, bien, que van a tener los mismos árboles de talento, van a servir para recolectar, por supuesto, pero fíjense en que su habilidad activa es muy buena, da muy buenas bonificaciones. Lo que hace, dice, las unidades del escuadrón de Anubis y las unidades aliadas cercanas ganan un poderoso potenciador durante 2 segundos. El potenciador aumenta los PA, que creo que viene a ser como la salud de las unidades de melee, o sea, la infantería, en un 10%, la defensa de las unidades de caballería en un 10%, el ataque de las unidades de distancia en 10% y otorga 15 de furia extra cada segundo. Bien, o sea, esto por 2 segundos sería 30 de furia. Me parece que va a estar muy pero muy bien logrado en este sentido. Fíjense, acá nos muestra todas las bonificaciones, 2 segundos, 30%, ataque, todo aquí. Otorga la furia extra cada segundo, 15 hasta 40. Imagínense, está muy pero muy bueno. Esta habilidad activa de esta comandante va de este comandante Anubis. Por lo cual el árbol de talentos podría variar con estos comandantes que tienen ese árbol de talentos de asistencia. Podríamos hacerlo de otra forma. Bien, el de recolección, si vamos a utilizar este comandante solamente para, este héroe, perdón, solamente para recolección, hacemos lo que ya les dije, pero tiene otra utilidad este héroe, que es la de soporte, que lo que va a hacer es dar bonificaciones a tropas propias y aliadas, para que en la batalla tengan una muy buena bonificación, sobre todo cuando enviemos 5 marchas y estemos en guerras masivas. Nos va a resultar de muchísima utilidad de este tipo de comandante que den bonificaciones o que penalicen a los enemigos. Y esto habrá que tenerlo muy pero muy en cuenta. Entonces, en lo que es asistencia, tendríamos que recomendar que subieran prácticamente todo, o sea, tendrían que venir prácticamente hasta aquí, que dice, después de lanzar la habilidad activa, reduce la velocidad de marcha de hasta 5 enemigos circundantes. Imagínense en eso, o sea, está muy pero muy bueno, porque los va a enlentecer y nosotros con nuestras otras tropas lo vamos a poder destrozar. Luego aquí quizás también, era este, acá por ejemplo tenemos de las unidades de asedio de este cuadrón. No nos serviría para nada aumentarlo de las unidades de asedio, porque yo no lo pienso utilizar. Aumenta el ataque de las unidades de este escuadrón del héroe en 3% durante 3 segundos cuando recibe curación. Bien, aquí estaría bueno. Bien, este quizás. O sea, sería subir aquí completo, de este lado completo, todo esto. Tendríamos que ver, y quizás recomendaría así, acá, por este lado, y de este lado solamente estos, vendría por acá. Bien, esta zona la descontaría, estos dos. Me parece que no van a servir de nada para lo que es la función de soporte, porque no vamos a ir a dar soporte con unidades de asedio. Bien, ahora en la parte de equilibrado, aquí lo que podríamos hacer es buscar subir, si no me equivoco, estoy pensando porque tengo acá más o menos anotado.
Por ejemplo, podríamos ir a aumentar el daño, pero quiero ver la capacidad. Aumenta el daño básico. Acá está más complicado elegirlo. Podríamos ir hacia acá. Aumenta la defensa de las unidades de este escuadrón del héroe en 3% cuando ha sido reducido a menos del 50%. Quizás aquí podríamos ir por este lado. Y aquí podríamos ir hacia acá, hacia este lugar. Aumenta el daño infligido en un 1% cuando este escuadrón del héroe contiene 3 o más tropas. Y a Anubis podríamos utilizarlo con tropas mixtas. Me parece que sería el lado más correcto. Bien, quizás lo mismo podríamos hacer con el otro comandante que les estaba mostrando. Hay otros más, pero no me acuerdo bien. Lo que quiero hacer es más o menos darle una idea básica. Equilibrado y asistencia. Fíjense que aquí también vamos a tener una habilidad activa muy buena que dice: aumenta la defensa de las unidades de los escuadrones de este héroe y de los aliados cercanos durante 2 segundos y cura 400 puntos. Bien, a algunas unidades ligeramente heridas. Afecta hasta 5 objetivos. O sea, imagínense, va a curar a 5 objetivos también. Se cura 400 a sí mismo y a los aliados cercanos. O sea, 400 puntos a 5 objetivos. Va a estar curando este héroe. Perdón. Disculpen que tengo la insistencia, pero es por jugar tanto tiempo al Rise of Kingdoms. Aumenta la defensa hasta 5 objetivos en un 15%. ¿Ven? Todo esto es muy bueno. Por eso estos comandantes que digan equilibrado y asistencia y que sean de este estilo así, me parece que la mejor función cuando no los enviemos a recolectar va a ser utilizarlos para soporte. Por lo tanto yo me inclinaría por a este tipo de comandantes, subirles el árbol como les he dicho. Igual lo voy a estar dejando armado con la edición que hago del video luego. Lo voy a estar dejando completamente armado, más o menos las recomendaciones que voy a dar de cómo lo deberían de subir, más allá de lo que haya dicho el video. Y voy a estar mostrando eso para que puedan tener la idea. Bien, hay muchos más comandantes hacia aquí abajo que son de recolección, que hay que tener en cuenta. Yo los que son de habilidad y otras cosas más, no, la verdad que no veo que sirvan para hacer mucho daño. Utilizaría otros más y dejaría esos comandantes para recolección. Pero bueno, más o menos esto sería lo que quería tratar sobre los talentos. Si, por supuesto que hay gente que tiene más tiempo jugando a este juego que yo y quizás tengan mejores conocimientos, me lo dejan en los comentarios si tienen mejores ideas de cómo subir los árboles de talento, y bueno, podremos actualizarlos en el día de mañana a estos héroes, para que ustedes puedan, o sea, la gente más nueva y todos puedan sacarle un mejor provecho a los comandantes a la hora de recolectar. Y en casos específicos como son el de Carter y Anubis y algún otro héroe más que debe haber por la vuelta, sacarles el mejor beneficio a la hora de enviarlos como soporte. Así que voy dejando por acá. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Esto fue otra guía, otro video de DK Gamers. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.